Vamos a ver qué es lo que es el capitalismo, cómo lo explica Fidel en su discurso en la Universidad Central de Venezuela en el año 99. Rueda. Manager. Eso quiere decir administración, por eso prefiero el título español, pero está conocido en todas partes y ahorita castellanizan la palabra. De un fondo que tenía 4.500 millones y movilizó 120.000 millones para especular. Tenía 2 premios Nobel y los más expertos programadores de computación. Y vean, se equivocaron los tipos, porque están pasando tantas cosas raras que con alguna de ellas no contaron. Que si la diferencia entre los bonos del Tesoro a 30 años y a 29 años estaba un poco más amplia de lo razonable, inmediatamente todas las computadoras y los nobles decidieron que había que comprar de esta a este y de esta a otro. Pero resulta que con la crisis esta, que no esperaban tampoco, porque ellos creían que habían descubierto ya el milagro de un capitalismo creciente, creciente y creciente, sin una sola crisis, jamás. Suerte que no se les ocurrió eso hace 3.000 años o 2.000. Hemos tenido suerte que hasta Colón se tardara en descubrir este hemisferio y que descubrieran que era la Tierra redonda y otros adelantos científicos, porque ya no habría seres humanos en este planeta con ese sistema. Ya no quedaría nada de nada. Se equivocaron y perdieron. Bueno, un desastre. Tuvieron que ir a rescatarla, violando todas las normas éticas, morales, financieras, impuestas por Estados Unidos al mundo. Y tuvo que ir el presidente de la Reserva a declarar en el Senado que si no salvaba aquel fondo, se produciría inevitablemente una catástrofe económica en Estados Unidos y en el resto del mundo. Pues otra pregunta más, otra mesa más. ¿Qué economía es esa imperante con la cual 3 o 4 multimillonarios, y no de los grandes, no Bill Gates ni esa gente, no? Bill Gates tiene como 15 veces lo que tiene ese fondo. Y era los fondos de los ahorristas, prestándolo y ganando interés, 50% de interés. Fueron a salvarla. Se hunde la economía y lo declararon los tipos más competentes, más inteligentes que tiene Estados Unidos, que es ese presidente del sistema de la Reserva Federal. Ese sabe más de 4 cosas. Lo que ocurre es que no las dice todas, porque como parte del método de la falta de transparencia y el calmante cada vez que hay pánico, para evitar la histeria, empiezan a decir palabritas dulces, todo está muy bien, la economía marcha así, etcétera. Es la técnica reconocida y aplicada. Pero tuvo que reconocer allí que venía una catástrofe. Esas son las bases de esta globalización neoliberal. Quítenle una mesa más. Y hay como 20, no se preocupen. Es insostenible lo que han creado, pero están haciendo sufrir a mucha gente en muchas partes del mundo. Se han arruinado
naciones enteras, con la fórmula del Fondo Monetario Internacional, y siguen arruinando naciones. Y no tienen manera de evitar que se arruinen. Y siguen haciendo disparate. Y las bolsas la han inflado hasta el infinito. Las bolsas de valores de Estados Unidos, por ejemplo, donde más de un tercio, uno dice que más de un tercio, otros dicen que el 50%, más de un tercio de los ahorros de las familias norteamericanas están invertidos. Y el 50% de los fondos de pensiones. Calculen una catástrofe como la del 29, cuando solo un 5% tenía sus ahorros en acciones. Pasan un susto hoy, dan 20 carreras. Eso lo hicieron después de la crisis de agosto en Rusia, cuyo peso en la producción mundial es solo del 2%, hizo bajar más de 500 puntos en un día el índice estrella de la bolsa de Nueva York, el Dow Jones, 512 puntos en un día, y se pusieron a correr. La verdad que lo que podemos decir de los dirigentes de este sistema imperante es que se pasan el día corriendo. Por el mundo, entre bancos, instituciones, y cuando vieron lo que pasó en Rusia, corrieron, se reunieron con el Consejo de Relaciones Exteriores. Clinton pronuncia un discurso diciendo que el problema no es la recesión, sino no es la inflación, sino la recesión, y en unas horas, en unos días prácticamente, dieron un giro de 180 grados y de la idea de elevar la tasa de intereses, la rebajaron. Reunieron a todos los directores de Banco Central en Washington, pronunciaron un discurso, le hicieron no se sabe cuántas críticas al Fondo Monetario, acordaron supuestas medidas para ver cómo aliviaban esto. Y el gobierno de Estados Unidos reunió al grupo de los 7 y reunieron 90.000 millones para que la crisis no se extendiera por Brasil y a través de Brasil a toda Sudamérica, y la candela alcanzara las propias bolsas esas que están súper infladas y fueran como un alfilerito que le hicieran un pequeño agujero. Vean esa economía de qué depende. Hicieron todo eso. Y cuando incluso algunos de nosotros, yo mismo pensaba, lo había dicho, tienen recursos, tienen posibilidades de maniobra para posponer un tiempito la crisis, pero posponerla, no resolverla. Meditaban el problema, parece que han logrado con todas estas maniobras la baja de la tasa de interés de la reserva, los 90.000 millones para darle al fondo que ya no tenía fondo. Parecía que aguantaban la cosa. Y ahora, hace unos días, nos sorprendemos todos con las noticias que llegan de Brasil sobre la situación económica que se ha creado, algo que nos duele realmente mucho, por otras razones asociadas a esta misma cuestión, a esta misma lucha de nuestros pueblos, que sería muy negativo, una crisis destructora en Brasil. En este momento, a pesar de todo lo que hicieron, están los brasileños batallando con una situación económica complicada. Y ya estos casi habían gastado los últimos cartuchos. Y a Rusia
la pretende mantener al borde de un abismo. No un país pequeño, un país que tiene la mayor extensión del mundo, 146 millones de habitantes. Miles de armas nucleares, donde una explosión social, un conflicto interno, cualquier cosa puede causar terribles daños. Son tan locos y tan irresponsables estos señores que dirigen la economía mundial, que después de hundir al país con sus recetas, no se les ocurre siquiera utilizar un poco de esos papeles que han impreso, porque es lo que vienen a hacer cuando imprimen los bonos de la tesorería y salen todos los inversionistas especuladores asustados ante cualquier cosa a comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos. No se les ocurre sacar un poco de dinero y pretenden en cambio dinero para apoyar, evitar una catástrofe económica o política en Rusia. Lo que se le ocurre es exigirle un montón de condiciones imposibles de aplicar. Le pide que bajen los presupuestos. Le piden libre cambio, todos esos requisitos, que acaba con las reservas que le puedan quedar a cualquier país. No piensan, no escarmientan. Mantenerla ahí, ayuda humanitaria, exigiendo condiciones y creando peligros realmente serios. Entonces, ni está resuelto el de Rusia, país al que hundieron con todos sus asesores y sus fórmulas, ni han resuelto el de Brasil con relación a un problema que estaban muy interesados en resolver, porque les podía tocar muy de cerca, de modo que a mí me parecía, por ejemplo, la última trinchera que le quedaba a las bolsas de Estados Unidos. Bueno, pasaron el gran susto, con alguna de esas medidas estabilizaron un poco las bolsas, se embullaron otra vez a comprar y vender acciones y están otra vez en una carrera hacia el espacio, creando las condiciones de una mayor crisis y relativamente pronto. De consecuencia, ni se sabe. Dentro de la sociedad norteamericana se sabe lo que pasaría, que ocurriera allí un 29, y ellos creen que el 29 lo tienen resuelto y resulta que no tienen resuelto nada. No han podido ni evitar la crisis brasileña. Y en consecuencia le pueden hacer un daño a todo el proceso de integración de Sudamérica, a todo el proceso de integración latinoamericano y a los intereses de todos nuestros países. Por eso digo la mala noticia que llegó con relación a ello. Pero todo eso tiene su causa, su explicación. Y a fuerza de atender y observar lo que piensa, lo que dice, ¿verdad?, se llega a adivinar realmente qué tiene escondido en la cabeza. Con esta gente el problema no es creer en lo que están diciendo, sino a partir de lo que están diciendo penetrar en su cerebro con el menor trauma posible a los pobrecitos para no hacerle daño, y saber lo que están pensando y saber lo que no han dicho y por qué no lo han dicho.
Y así se comportan, por eso es realmente algo que para nosotros que vivimos aquellos días de que hablaba, de la incertidumbre, de la amargura, de la pérdida de fe, ver ahora como muchas verdades se van abriendo paso. Mucha gente va pensando más profundamente y aquellos están en declive y en una desmoralización inocultable. Estos 8 años exactos, digamos del 92 que se derrumbó la URSS, hasta ahora fueron años duros en todos los sentidos, pero en ese sentido también, en el orden de las ideas, de los conceptos. Y ahora vemos a los superpoderosos, aquellos que querían que habían creado un sistema y hasta un imperio para 1000 años, que los cimientos de ese imperio, de todo ese sistema y de ese orden se están derrumbando. ¿Qué nos han dejado? Ese capitalismo global o esa globalización neoliberal. Sí, nos han dejado 800 millones de hambrientos, no solo ellos, sino la raíz aquella de donde partieron, el capitalismo aquel de donde partieron, que muchos de ustedes, historiadores, y a quienes no lo sean, estudiantes de economía, deben saberlo. De una historia que no tiene mucho más, que va apenas 250, entre 250 a 300 años, cuyo fundamental teórico publica su libro allá en 1776, el mismo año de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Adam Smith, tan conocido por todos, un gran talento, sin duda una gran inteligencia, no creo que ningún gran pecador, ningún culpable, ningún bandido, era un teórico de aquel sistema que había nacido y se estaba desarrollando, y donde están los cimientos teóricos del capitalismo de aquella época, que el de ahora ni se lo imaginó Adam Smith, porque en aquella era fábrica chiquitica y él la defendía, que el interés, la motivación fundamental del interés personal, la propiedad privada de todas aquellas pequeñas fábricas. No llegó a imaginarse corporaciones internacionales con millones de acciones, donde los que administran aquello son ejecutivos que nada tienen que ver con la propiedad de la empresa, sino rendirle cuenta de vez en cuando. Y ellos son los que deciden qué dividendos pagan, cuánto invierten. Son ejecutivos que no tienen nada que ver con la propiedad aquella que conoció Adam Smith. Pero un sistema que continuó desarrollándose, se impulsó con la Revolución Industrial Inglesa, se fue desarrollando, nació la clase obrera y surgió el que a mi juicio fue el más grande pensador, con respeto de cualquier criterio, en el terreno económico, que fue Marx. La lucha entre estas dos ideas ha perdurado y todavía perdura durante mucho tiempo, y aquel capitalismo siguió desarrollándose hasta llegar a pudiéramos decir hasta la Primera Guerra Mundial,
Ya antes de la Primera Guerra Mundial había un cierto nivel de globalización, existía el patrón oro. Vino después la gran crisis del 29, la gran recesión que duró más de 10 años, y entonces otro pensador de los cuatro que yo diría los pilares de la filosofía de la globalización, cada uno de los cuales fue haciendo sus nuevos aportes. Keynes, idea más avanzada en aquella época, no que las de Marx, ni mucho menos, bastante respetuoso de Marx, coincidente en algunos conceptos con Marx, y elabora las fórmulas que sacan a Estados Unidos de la recesión. No solo él, desde luego. Si había un grupo de académicos, en aquella época casi no había ni economistas, ni le hacían mucho caso. No sé si para bien o para mal, depende de cuál fuera. Pero ya empezaron a surgir grupos bien preparados, con mucha información estadística, que hacían estudios profundos, y ya en el gobierno de Roosevelt muchos de ellos fueron destacados, miembros del gabinete o de las instituciones. ¿Bien? Y las teorías de Keynes sacaron de la gran crisis al capitalismo, suspendieron el patrón oro en el 34, sin una suspensión temporal. Después lo volvió a establecer Roosevelt en el 37 sería, no, 34 creo que fue cuando lo restableció la avión. Sé que estuvo 24 hasta el 71, 40, 31, 37 años creo que duró el patrón oro, hasta que vino el señor Nixon y nos estafó a todos. Ustedes pueden que se pregunten con razón por qué le estoy mencionando esto. Estoy mencionando estos cuatro personajes porque para nosotros es muy importante tratar de conocer bien la historia de este sistema que está rigiendo en este momento, su anatomía, sus principios, sus experiencias, porque es muy importante conocer esto cuando aquella criatura está llegando a sus etapas finales. Conviene saber y casi hay que hacer la autopsia antes de que termine de fallecer. No vaya a ser que con él vayamos a fallecer mucho y si se tarda un poquito más de la cuenta, vayamos a desaparecer todos. Mencioné el patrón oro porque juega un papel muy importante en los problemas de ahora. Cuando Bretton Woods, después de la guerra, en el momento que se intentaba establecer una institución que regulara más o menos el comercio mundial, impulsarlo, había una gran crisis que surge en este famoso acuerdo de Bretton Woods entre algunos países, entre los más influyentes y los más ricos. Ya el más rico era Estados Unidos, había acumulado el 80% del oro existente en el mundo en ese momento, y establecieron una moneda fija a base del
oro. El patrón oro dólar, que pudiera llamar, porque combinaron el oro con el billete norteamericano, que se convirtió en la moneda de reserva. Eso le dio un enorme poder a Estados Unidos, que es el que está usando hasta ahora. Le dio el poder, bueno, de manejar la economía mundial, establecer las reglas, dominar en el fondo monetario, donde hace falta un 85% para tomar algún acuerdo, y ellos con el 17,5% bloquean cualquier acuerdo del Fondo Monetario y por tanto dominan, son dueños del Fondo Monetario, dicen la última palabra y han logrado imponer este orden que estamos padeciendo. Desde luego, pero antes Nixon hizo su trampa. Tenían 30.000 millones de dólares en oro. Empezaron a hacer gastos politiqueros sin impuestos, guerras sin impuestos. Gastaron en la aventura de Vietnam 500.000 millones de dólares. Se les estaban acabando los dólares, le quedaban 10.000 millones. Y al paso que iban, se les iban a acabar todo. Y en un discurso, creo que fue el 17 de agosto del 71, declara paladinamente que suspendía la conversión del billete en oro. Ellos mantenían un precio fijo para el oro, 35 dólares la onza Troy. Si había oferta excesiva de oro, compraban. Total, no les costaba nada, daban los billetes aquellos y recogían el oro. No, si había oferta excesiva, sí, compraban para encarecerlo, para bajarlo otra vez a 35. Si había escasez de su gran reserva, vendían para colocarlo otra vez a 35. Luego había por lo menos una moneda fija para el intercambio comercial. Desde el momento que Nixon, estafando a todo el mundo, a todo el que tenía un billete de eso, y el mundo tenía cientos de miles de millones de reservas en los bancos, dice que ya no tendrán derecho, y eso unilateralmente, y por decreto presidencial o no sé qué medida, no era ni siquiera del Congreso, suspende el más sagrado compromiso que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Se quedaron con el oro, después subió el oro, después aquel oro valía mucho más que los 30.000 que tenía. Se quedaron con todos los privilegios de sus bonos del tesoro, de sus billetes, y adquirieron un poder tremendo. En cambio empezaron a desestabilizar el mundo. ¿Cómo? Todos los bancos centrales, todas las monedas empezaron a variar todos los días. Se desata la especulación monetaria, operaciones de compra y venta de moneda especulativa, porque piensa que va a subir, que va a bajar. Y una operación, un nuevo fenómeno, digamos, que había surgido prácticamente en este siglo, sí, 1985, hace 14 años. Se convirtió en una de las cosas más asombrosas, increíbles, también sorpresiva para lo del sistema ahora. Y es que todas las monedas cambian de valor todos los días. Y la especulación, que hace 15 años, le iba a decir, alcanzaba 150.000 millones de dólares diarios, hoy alcanza entre 1 millón y 1,5 millones, 150.000 millones anuales
hoy alcanza entre 1.000.000 y 1.500.000 millones. Fíjense, no hablo del billón ese, porque hay un enredo armado entre el billón inglés y el español. Por eso digo, ahora le dicen trillón y el millardo y todos los inventos eso hechos. Pero para los que estudiamos aritmética hace unos cuantos años, 1.000.000 de millones diarios, 1,5 millones de millones diarios en operaciones especulativas. Ha crecido 2.000 veces la especulación con las monedas en 14 años. Y la base de eso está la medida que tomó Estados Unidos, que le dio un enorme poder y puso todas las monedas a fluctuar dentro de ciertos límites o a fluctuar libremente. Así que tenemos este capitalismo con este nuevo fenómeno que ni siquiera en un día de la peor pesadilla en mí le pudo pasar por la mente. En su libro sobre la riqueza de las naciones. Bien, hicieron todo esto. Surgieron nuevos fenómenos. Uno que mencioné, el famoso fondo ese de cobertura, el de los 4.000 millones que pidieron prestados, y de eso hay cientos. Calculen lo que debe estar pasando por ahí. Y piensen lo que significa que el presidente de la Reserva haya dicho que uno de ellos podía haber creado una catástrofe económica en Estados Unidos y en el mundo. Él sabe bien, él debe saber cómo está eso. Se lo adivina uno por algunos artículos de algunas revistas conservadoras, porque estos saben, quieren decir algo, pero tratan de ser discretos. Ya no hay tanta gente boba en el mundo. Y se da cuenta porque hay una frase de una muy conocida revista británica que, criticando la medida, dijo, tal vez tenía alguna información, dijo una palabra, ni siquiera esa, más lejana, más sutil, que lo que se veía clarísimo, que esa revista que no anda diciendo cosas de más, y es bien experta, lo que quería decir aquella frase. Y lo que quería decir que cuando él dijo hay que salvar esta, mire, si no salvamos esta va a ser en cadena la quiebra de los bancos por todas partes. Porque lo mismo que hicieron estos campeones, los que podíamos llamarle campeones olímpicos, los que se llevaron la medalla de oro, había los que se llevaron la de plata, la de bronce y otras muchas medallas, aunque no tuvieran acuñación alguna. Están envueltos en todos esos problemas. Y le estaba diciendo lo que no han dejado ese capitalismo desarrollado hasta su etapa actual, de los 4 personalidades que he mencionado, la última de las cuales, Friedman, el padre del monetarismo estricto, que hoy se aplica en muchos países del mundo y que hoy se aplica en el Fondo Monetario Internacional, que lo defienden a capa y espada. Último recurso contra el fenómeno que apareció después de Keynes, la inflación. Pero ya hay de todo. Depresión en unos lugares, inflaciones en otros, medidas que desestabilizan a los gobiernos. Ya todo el mundo sabe que el Fondo Monetario Internacional, a todo país que ayuda, a todo país al cual
pretenden ayudar, lo hunden en primer lugar económicamente y lo desestabilizan políticamente. Nunca mejor pudo decirse que las ayudas del Fondo Monetario Internacional son el beso del diablo. La campana es porque me tengo que ir ya. Me avisa. Yo estoy aquí. Yo sé que debo hacer un esfuerzo mayor de que tengo mis temas. Bueno, ¿cuánto tiempo me dan más? Entonces, número que quiero que se quede en la mente. 800 millones de hambrientos nos ha dado ese sistema. Ahora, en este momento, frutos actuales. 1.000 millones de analfabetos. $250 millones de niños trabajando. $4.000 millones de pobres. Esos son los frutos del sagrado sistema que nos han impuesto. Mayores diferencias entre ricos y pobres dentro de los países y entre los países. La destrucción de la naturaleza prácticamente, de manera despiadada, contaminación de aires, agua, ríos, mares, cambios de clima de consecuencias tremendas. Y eso lo han estudiado bien. Hace 30 años casi nadie hablaba de este problema. Y hoy es un tema bastante discutido y cada vez más conocido. No quiero hablar más de cifras. Yo creo que estos datos sirven un poco para calificar un sistema, darle 100 puntos, 90, 80, 50, 25 o menos 25. Todo esto se puede demostrar de manera muy sencilla. Casi son verdades realmente evidentes. Frente a esto, se pregunta, ¿qué hacer? Bueno, los europeos han inventado su receta, se están uniendo, han hablado de una moneda única, la han aprobado, está en funciones ya y en fase de aplicación, con grandes simpatías de Estados Unidos, tan grandes como hipócritas. Pues todos sabemos que lo que quieren es que se hunda el euro. Totalmente lo dicen, magnífica cosa, está muy bien el euro. Bien. Es Europa rica, desarrollada, con ingresos per cápita, algunos de $20.000 por año, ingreso o producto bruto per cápita. Países que tienen ese producto bruto, o 25.000 o 30.000. Vamos a ver los países que tienen 500, 600.000. La situación. ¿Qué hacemos nosotros? Una pregunta que tenemos que hacer.
dentro de este cuadro. En un momento que nos quieren tragar, no les quepa duda a nadie que nos quieren tragar. Y no debemos esperar que haya otro milagro como aquel de la Biblia en que sacaron a un profeta del vientre de una ballena. Porque si esta ballena nos traga, la va a digerir realmente completa, a toda velocidad. Si este es nuestro hemisferio, y estamos hablando aquí, nada menos que en Venezuela, nada menos que en la tierra gloriosa donde nació Bolívar, donde soñó Bolívar. Donde concibió una unidad y trabajó por ello cuando un caballo se tardaba 3 meses en ir desde Caracas hasta Lima. Y no había ni teléfono, ni aviones, ni carretera, ni computadora, ni nada de eso. Y sin embargo concibió, ya vio el peligro de lo que podían significar aquello, que eran unas pocas colonias allá. Pero previó, fue profeta de todo eso. Y lanzó la idea de la unidad y luchó por ella hasta su muerte. Si entonces podía ser un sueño, hoy es una necesidad vital. ¿Cómo a nuestro juicio pueden saliendo las soluciones? Son difíciles, bien difíciles. Los europeos han trazado sus pautas. ¿Cómo se van a defender ellos? Y están en fuerte competencia con nuestro vecino del norte. Eso es clarísimo. Fortísima y creciente competencia. Ellos no quieren que nadie se les meta aquí. En este hemisferio. Ellos quieren en este hemisferio todo para ellos. China constituye una inmensa nación. Japón, un poderoso país industrial. Como pienso que la globalización es una ley irreversible y que el problema no está en la globalización, sino en el tipo de globalización, es por lo que me parece que este difícil, duro camino, para el cual no disponen los pueblos realmente de mucho tiempo, desde mi punto de vista, tendrán que producirse uniones, acuerdos, integraciones regionales. Y los latinoamericanos casi son los que más tienen que apurarse en la lucha por la integración. Pero ya no solo de América Latina, sino de América Latina y el Caribe. Ahí están nuestros hermanos de lengua anglófona del Caribe, los países del CARICOM. Pequeñitos, llevan apenas unos años de independencia y se han portado con una dignidad tremenda. Se lo digo por la conducta que han tenido con Cuba. Cuando todo el mundo, por presión de Estados Unidos, rompió con Cuba. Todos, con excepción de México. Fueron los caribeños, al cabo de los años, se abrieron paso junto a Torrijos y lucharon porque romper el aislamiento de Cuba. Hasta este momento Cuba tiene relaciones prácticamente, con la inmensa mayoría de los países latinoamericanos y del Caribe.
los conocemos y los apreciamos, no pueden quedar en el olvido, no pueden quedar en manos de la OMC y sus acuerdos, no pueden quedar a merced de empresas transnacionales norteamericanas del banano, tratando de arrancarle las pequeñas concesiones que tienen. Este mundo no se puede arreglar haciendo tablas rasas, eso es el método yanqui, arrancando todo de raíz. Muchos de esos países, unos cuantos de ellos viven de sus plantaciones, producen solo el 1% del banano que se comercia, el máximo el 2%, no es nada, y por proteger a una transnacional norteamericana que tiene plantaciones en Centroamérica, interpuso un recurso y además lo ganó, y ahora están los caribeños muy preocupados porque le quitan preferencia por esa vía y porque le tratan de liquidar la convención de Lomé en algunas preferencias que realmente las necesitan. No se puede tratar igual a todos los países, tienen distintos niveles de desarrollo, no se puede aplicar una receta para todos, aunque se busque un fin determinado, eso tiene un camino, eso tiene un proceso, pero allí quieren hacer tabla rasa con todo en esas instituciones, lo mismo el Fondo Monetario que la OMC, ahora la OCDE estaba elaborando en secreto prácticamente un acuerdo multilateral de inversiones con carácter supranacional para establecer las leyes relacionadas con las inversiones extranjeras. Digamos, una especie de Helmut a nivel mundial. Y calladitos los de la OCDE ya lo tenían casi preparado, hasta que una organización no gubernamental se hizo con uno de aquellos, con el proyecto, lo sacó por internet, se divulgó por el mundo, se produjo un escándalo en Francia, los franceses rechazaron aquel acuerdo, al parecer no le habían prestado mucha atención a lo que se estaba cocinando allí, después creo que también los australianos, y fue abajo el proyecto que tenían elaborado en secreto, así trabajan. Después lo ponen allí en una mesa y el que quiera suscribirse, que se suscriba, y el que no, no, ya sabe lo que le pasa. Entonces ahí no discutieron con los países que tienen que aplicar esas normas, esos son los procedimientos. Van a seguir. Tendremos que estar con ojo muy alerta con relación a esas instituciones, OMC, todo eso. OCDE también. Hay que decir que nos estaban haciendo una gran trampa. Se ha impedido por el momento, pero están inventando cosas para hacer más difíciles todavía nuestras condiciones de vida. Ya no es solo ponernos a competir a todos y todo el mundo desesperado haciendo. Advierto todo que eso no es fácil, por razones que les expliqué. Y les estaba diciendo que era un país que querían mucho, y por ahí salió la historia de la historia, porque me gustaba leer mucho sobre las cosas de América Latina y de Venezuela en especial. Que fue, bueno, la fortuna quiso que Venezuela fuera el país que más luchara por la independencia de este hemisferio. Empezó por ahí. Y aunque ustedes no lo quieran, y tuvieron al precursor Miranda, tan destacado, que llegó a dirigir hasta el ejército francés, que llegó a salvar a Francia de una invasión, que estuvo en Estados Unidos combatiendo allí por la independencia de aquel país. Tengo una colección enorme de libros
de la historia de Miranda. Claro, no he podido leerlos todos, pero me gustan mucho las cosas que veo allí. Desde Miranda, el precursor, y después Bolívar, el libertador. Siempre lo tuve entre los más grandes hombres de la historia. Entre los más grandes hombres, de los grandes hombres de la historia. Póngame en el lugar 40.000. No, yo sigo siempre una frase de Martín mucho, me gusta mucho. Cuando dijo que toda la gloria del mundo no cabe en un grano de maíz. Pero muchos de estos grandes hombres lucharon incluso por la gloria y no es un objetivo digno de criticarse. Las ideas, el tiempo, el sentido de la historia, del futuro, de la gloria de un lugar, ese sentido de la supervivencia que puede tener el hombre. Bolívar gustaba hablar de la gloria, fuertemente, de la gloria, y a mí me gustaba leer toda la historia de Bolívar. Y todas las batallas, y todo lo que hizo. Cuando García Márquez decidió hacer su libro, El general en su laberinto, haciendo uso de datos históricos y de su imaginación, me regaló un montón de libros porque él suele documentarse bien. Y también los leí. Pero siempre fue sinceramente una tradición que lo llevamos de Cuba, lo llevamos de Martí, y fue un hombre extraordinario, digo, más grande entre los grandes, uno ha conocido, por lo menos la historia de Guerrero. Yo debo confesar que me gustaban las historias de Guerrero. A todo muchacho les gustan, porque si no, no venderían por ahí tantas ametralladoras haciendo ruido y tantos juguetes disparatados. Porque miren que me gustaban de muchacho y miren que protesto cada vez que veo un muchacho haciendo ruido con una de esas ametralladoras, pues lo que quieren hacer no se sabe qué. Gente belicosa y todo eso. Pero muchos los libros de historia, de los grandes personajes, desde Alejandro Magno, el otro, César y las Galias, Aníbal, otro personaje que también me gustaba leer, después de Napoleón. Hay unos cuantos. Guerreros se han sobrado, pero claro, cada uno tenía sus motivaciones. Aníbal tenía las motivaciones de los intereses de su país. César era conquistador de territorio para el imperio. Aníbal, Alejandro fue educado por su padre y hasta le llevó al filósofo griego Aristóteles para que lo enseñara, para que fuera su preceptor. Le organizó las legiones y por fin muy temprano empezó su guerra de conquista. Yo veo en Bolívar un hombre diferente a todo eso. Veo otras motivaciones en él. Veo una causa más bella, más noble. Veo su previsión. Y por eso digo, lo tengo. Yo podría decir así, como revolucionario, que el más grande entre los más grandes. Entonces, aquí estamos, en esta tierra por la que sentimos tanto respeto, cariño. No de ahí cuando vine hace 40 años, lo dije, porque en ningún lugar me recibieron mejor de lo que me recibieron aquí, con tanto afecto, entusiasmo. Lo único que me puede avergonzar es que yo estaba realmente en kindergarten cuando le hice la primera visita a usted.